Como estamos en 2024 no se puede decir que nos falte material de estudio ni formas de practicar, pero lo que nos suele dar problemas es el tiempo y el espacio. Entonces vamos a hablar un poco de espacio. Pero si tú siempre hablas deprisa, subnormal. Maestro Astillas. Lo ideal para practicar es tener a disposición una batería acústica. Lo que pasa es que a veces no se puede. Para poder practicar en lugares como la mayoría de las casas, pues podemos utilizar una batería electrónica. La batería electrónica tiene otros muchos usos y es muy interesante porque nos permite, por ejemplo, grabar MIDI o disparar secuencias. Esta vez no voy a hablar de eso, sino de la batería electrónica como herramienta de estudio. Así que os voy a enseñar la mía. ¿Se oyen mucho las obras? Esto es insoportable. Esta es mi batería electrónica, una Roland TD25 de 2016, me parece. Disculpadme, esto es poco realista, se supone que estamos en casa. Vale, ahora mucho mejor en pijama, falta un detalle. Vale, ya estamos en situación de practicar en casa un día normal y corriente, siendo realistas. El principal problema que podemos tener a la hora de practicar con una batería electrónica es que no tenemos control sobre nuestro sonido. Por mucha sensibilidad que tenga, la batería electrónica no nos va a dar una respuesta real a nuestra ejecución, siempre va a sonar bien. Si yo toco los toms de una batería acústica sin prestar atención a dónde estoy golpeando, algunos golpes irán a parar casi al borde y eso me dará un sonido mucho más feo, mucho más pobre. En la batería electrónica no nos sucede, la batería electrónica siempre suena bien. Así que podemos practicar nuestros ritmos, estudiarnos las canciones, las estructuras, coordinación, pero no podremos practicar sonido adecuadamente. ¿O sí? Cosas como la dinámica, la articulación, los acentos, todo eso es más difícil de practicar en una batería electrónica. Es curioso, pero cuando tocamos en un piano electrónico nos sucede algo parecido. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Con dos puntos clave. Primer punto clave, suscribiéndote. Segundo punto clave, dándole like y poniendo un comentario. No, es broma. Primer punto clave. El primer punto clave es que vamos a practicar con la batería electrónica apagada. No siempre, ¿vale? Pero sí aproximadamente el 50% de las veces. La mitad del tiempo practicaremos con ella apagada. Podemos tocar exactamente igual que en una batería acústica. Buscamos un poco de aro en la caja para darle el rimshot. Prestamos atención al sonido que estamos produciendo. No es lo mismo esto que esto. Y a la batería electrónica le va a dar igual, pero si lo estamos escuchando con nuestros oídos, nos damos cuenta de que igual este sonido no está siendo regular del todo. Lo mismo en los toms. Deberíamos acostumbrarnos a tocar en la batería electrónica con ella apagada una gran parte de nuestro tiempo. Lógicamente, para tocar con canciones y drumless nos viene muy bien ponernos cascos y escuchar todo con la máxima calidad, pero que no se nos olviden esos ratos de practicar solamente con el metrónomo y la batería apagada. Y esto no es solo si no tenemos batería acústica, porque este sonido nos carga menos los oídos, podemos tocar de una forma más tranquila, con menos estrés. Y al ser un sonido tan corto, vamos a tener que ser mucho más precisos con nuestros unísonos. Nos exige tocar con más precisión. Segundo punto clave. Si podemos, intentemos hacer parte de nuestra práctica en una batería acústica. Que no perdamos contacto con ella, aunque sea 1 o 2 veces por semana. Si tenemos un local donde vamos a ensayar con bandas y tenemos la posibilidad de ir un ratito antes para acostumbrarnos a esa sensación física para no perder ese contacto, está bien. Podemos hacer la mayoría de nuestra práctica en la batería electrónica con ella apagada, quizás a veces con ella encendida, y el resto del tiempo, esos días que podemos ir, vamos al local y tocamos la batería acústica, que es de lo que se trata al final, de tocar la batería de verdad. Pensemos que hay mucha gente profesional que toca muy bien y a muy alto nivel, y la mayoría de su práctica la hacen en baterías sordas o en baterías electrónicas. Así que, recapitulando, punto número 1, practica con el metrónomo y la batería electrónica apagada, prestando atención a tu sonido. Es así de sencillo. Punto número 2, si puedes, ve al local y practica allí con tu batería acústica, además de con la batería electrónica en casa.
Y ahora algunas de las pequeñas ventajas que nos ofrece la batería electrónica, que no nos ofrecería la batería acústica. Aparte de la entrada de audio que suelen tener las baterías electrónicas, tenemos una entrada de USB en la mayoría de los modelos modernos, incluso en las más baratas. Este puerto USB nos permite conectarnos a nuestro ordenador y utilizar la batería como dispositivo de audio. Podemos grabar en programas como Audacity, que es gratuito, o incluso en un DAW. Yo abro el Cubase, pongo a grabar con un metrónomo y voy comprobando si mis golpes están en la rejilla o no. De esta forma puedo ir corrigiendo. A lo mejor descubro que mis bombos llegan un poco antes o un poco después y que no me adapto del todo a la cuadrícula. Ahí estoy teniendo una respuesta visual inmediata. Esto lo podría hacer grabando tanto audio como grabando MIDI. Y lo más interesante, podemos utilizar la batería electrónica como dispositivo de audio para hacer videollamadas. Por ejemplo, para dar clases o recibirlas. De hecho, así es como lo hacen la mayoría de mis estudiantes. En mi caso no lo hago así, sino que utilizo una batería acústica microfoneada para dar las clases porque doy muchas. Pero si vas a dar una clase a la semana, no te compensa andar microfoneando todo, conectándolo a la tarjeta de sonido y haciendo una mezcla. Para eso es más fácil enchufarte al ordenador y listo. Otra forma muy interesante de practicar con la batería electrónica es ponerle un preset de sonidos electrónicos, por ejemplo algo que imite a la 808, que suelen ser sonidos mucho más cortos, y ese tipo de baterías requieren más precisión para sonar bien, que es de lo que se trata, ¿no? De practicar precisión. Bueno, colegas, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado mi pijama y nos vemos en la próxima.